¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Esta es la imagen en realidad del día, la imagen que en realidad vamos a resaltar porque tenemos incluso un invitado especial en el programa al respecto. El gobierno y la Central Obrera Boliviana acordaron un incremento salarial del 5.85%. Es decir, el salario mínimo nacional será de bolivianos 2.500 con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2024. Esa es sin duda la noticia de la jornada que ha despertado muchísimas reacciones. El día de hoy tendremos al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba en uno de nuestros bloques para una entrevista especial y bueno, con él vamos a hablar sobre cuál ha sido la reacción sobre todo del sector que va a pagar. Entonces, amigos, ya lo saben, el incremento salarial es de 5.85% de acuerdo al anuncio que ha realizado el gobierno hace nada más unas cuantas horas atrás. Y así damos inicio a Sin Mordaza, hoy precisamente una jornada con mucha información que se ha dado en todo el día, no solamente en Cochabamba, sino también a nivel nacional. Y tenemos a un invitado para hablar de un tema delicado para un partido hegemónico como lo es el Movimiento al Socialismo. Hemos tenido la grata coincidencia con Rafael Archondo de tener, en un espacio como es la ciudad de La Paz para poder trabajar como colegas. Y ahora lo tenemos en México. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Sin Mordaza. Buenas noches, Miroslava. Bueno, aquí todavía es buenas tardes, pero te mando un saludo igual. Y es verano, creo, ¿no? Sí, estamos en el otro lado del planeta, pero en realidad con el corazón muy cercano a todo lo que pasa con Bolivia. Así es. Evo Morales no convocará a las tres organizaciones matrices y presenta una nueva convocatoria tal cual a la anterior. Los arcistas lo mismo, van a presentar en las mismas condiciones su congreso porque han decidido dejar de lado al Tribunal Supremo Electoral. El resultado obviamente es previsible, el MAS está en foja cero y bueno, hay un fantasma de la pérdida de la personería jurídica, ¿no?, que está rondando. ¿Cuáles son los escenarios para este partido político según tú, Rafa? Sí, yo creo que, bueno, como tú lo has dicho, los dos congresos son chullas, ¿no? Así es como se le dice a algo cuando le falta su par, cuando le falta algo, ¿no? Y efectivamente, en el caso del sector arcista, lo que le falta es la firma de Evo Morales, es decir, es muy difícil imaginar un congreso del Movimiento al Socialismo que no vaya a ser convocado por el presidente del partido, el máximo jefe, digamos, de esta organización desde hace 29 años. Entonces, bueno, esa es una de las realidades. La otra realidad, si damos la vuelta a la moneda, pues vamos a encontrar que el otro congreso también está chulla, porque no tiene el aval y el consenso de las llamadas organizaciones matrices, que en este caso son los dirigentes Lucio Quispe por la CSUD-CB, Guillermina Cuno por las Bartolinas y Esteban Alavi por los Interculturales. En el Chapare se dice que estos tres dirigentes son ilegítimos, que no militan en el MAS, se les ha echado muchísima carga de desprestigio para tratar de deslegitimarlos, pero lo cierto es que después de los congresos nacionales de las tres organizaciones, estos han resultado siendo los dirigentes. Por supuesto, estos dirigentes han sido desconocidos por el sector evista, y entonces la situación de la división del MAS ya es prácticamente un hecho irreversible. El problema está, Miroslava, en que tanto Esteban Alavi como Guillermina Cuno como Lucio Quispe tienen el reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, es decir, aunque el Tribunal Supremo Electoral no tiene la atribución de reconocer legitimidades en las organizaciones sociales, en los hechos, al haberse exigido la presencia y la firma de estos tres dirigentes por parte del Tribunal Supremo Electoral, no cabe duda que el Tribunal Supremo Electoral reconoce a estos tres dirigentes como los miembros del Pacto de Unidad. Entonces, el sector, digamos, de Evo Morales ha preferido ahora hacer su congreso ya no en junio, sino en julio,
van a pedir la supervisión del Congreso apenas unos días antes de la realización del mismo. El 30 de abril se van a reunir seguramente a la expectativa de que se realice el otro Congreso, el que ellos consideran trucho, en la Ciudad del Alto, donde sí van a estar estos tres dirigentes, pero tampoco estará alguna supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el resultado de todo este asunto tan complicado, que es como un divorcio, es exactamente lo mismo, porque cuando dos personas se divorcian en malos términos, se pueden agredir de una forma devastadora, como tú sabes. Es decir, se conocen muy bien, han vivido juntos, tienen todos sus secretos, digamos así, confesados. Todos pierden. Y entonces, cuando se pelean, el enfrentamiento es mortal. Eso es lo que está pasando con el MAS. El resultado o el escenario que tú me pedías, para mí el más probable, es que el Tribunal Supremo Electoral no reconozca a ninguno de los dos sectores. Sí. A la tercera amonestación, por la ley, el Tribunal Supremo Electoral puede cancelar la personería jurídica y eso llevaría a que tanto el sector arcista, que se reunirá en el Alto en mayo, como el sector evista, que se reunirá en Villa Tunari en julio, necesiten encontrar una sigla o eventualmente tramitar una nueva sigla recolectando firmas que obviamente sería la misma del MAS, ¿no? Cualquiera de las dos puede eventualmente hacer eso una vez que esté cancelada la personería jurídica. Y entonces, probablemente, Miroslava, en las próximas elecciones del próximo año tengamos dos MAS en la papeleta, seguramente con diferenciaciones de nombre, porque no pueden tener la misma denominación. Como alguna vez pasó con el MIR, ¿no? Disputa por los colores. ¿Perdón? Alguna vez pasó eso con el MIR, creo, ¿no? Creo que era MIR Nueva Mayoría, MIR MBL, o sea, se fragmentó y le puso solamente algunas siglas aparte. Sí, cuando el MIR se divide en tres grupos, eso pasó el 85, la Corte Nacional Electoral de entonces le cedió la sigla del MIR, o sea, la denominación MIR, a el grupo de Paz Zamora. Y entonces, efectivamente, el otro segmento, que era el MIR Bolivia Libre, tuvo que cambiar su nombre a Movimiento Bolivia Libre. Entonces tuvimos al MIR y tuvimos al MBL, ¿no? Esa fue la forma. En el caso del MNR, por ejemplo, también teníamos siglas alternativas. Estaba el MNRI, dirigido por Siles Suazo, el MNR Histórico, dirigido por Paz Estensoro. Había incluso un MNRU, dirigido por Guillermo Bedregal, pero bueno, incluso en ese tiempo, cuando la democracia boliviana comenzaba a gatear, la norma era que no pudieran tener el mismo nombre, que tuviera que haber algún tipo de diferenciación. Y hay que tratar que esa diferenciación sea clara, ¿no? Que no sea solamente por una letra. Y por supuesto también podría haber una disputa por los colores, ¿no? Ahora bien, si Evo Morales es el candidato, como podría ser, porque está plenamente habilitado por la Constitución, yo creo que la fotografía de Evo Morales va a ser definitivamente un elemento distintivo, ¿no? Una especie de seña de identidad para los electores, ¿no? Que vean en ese momento que no está su partido, pero está el líder al que siempre reconocieron de alguna forma. Entonces, Rafito, creo que esa puede ser un poco la definición que esperemos ver en los próximos meses. tengo una pequeña duda. El MAS entrega la convocatoria para su Congreso, pero no pide la verificación del Tribunal Supremo Electoral. Ellos dicen que lo van a hacer 15 días antes del Congreso, o sea, que el Congreso va a ser en junio, ¿no es cierto? Su equipo jurídico dice que el Tribunal Supremo Electoral no puede pronunciarse al respecto hasta esa fecha. ¿Cuál crees que es la movida del MAS evista? Lo que el MAS está buscando es que no exista controversia sobre el tema, sino hasta unos cuantos días antes del propio Congreso, que como decimos ha sido postergado hasta julio, ¿no? Es decir, ¿qué va a suceder? En mayo el arcismo tendrá su Congreso en el Alto, ¿no? La gran anfitriona de ese Congreso será la alcaldesa Eva Copa, y ahí definirá su estrategia para las elecciones. Por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral no estará en el Alto y entonces ese Congreso, el 10º Congreso del MAS, no será reconocido como tal, pero se mantendrá la idea del instrumento político. Respondiendo a tu pregunta, el MAS de Evo ha preferido postergar un poco más para tener más tiempo
ese tiempo lo va a utilizar esencialmente para desconocer a los dirigentes del Pacto de Unidad. Ya ha convocado un congreso de las Bartolinas, es decir, va a seguir los trámites correspondientes para fortalecer un pacto de unidad paralelo, ¿no? Que desconozca a esos dirigentes que rápidamente se reunirán en mayo y tomarán decisiones en mayo. Y entonces no quieren que haya demasiada controversia y van a preferir que la invalidación del Congreso de Villa Tunari llegue lo más tarde posible para mantener de alguna manera cierta legitimidad, ¿no? Entonces, unos días antes del Congreso de Villa Tunari, el Tribunal Supremo Electoral dirá: no voy a supervisar ese Congreso porque no tiene los elementos necesarios, y el MAS de Evo tratará de demostrar que en todos estos meses ha destituido a Alavi, a Cuno y a Quispe en congresos paralelos. Y a lo mejor eso el Tribunal Supremo Electoral le podría estar aceptando, ¿no? Entonces yo creo que están intentando ganar tiempo para completar el desconocimiento de los dirigentes arcistas en esos meses que restan para la celebración del Congreso de Villa Tunari. Claro, y además estamos viendo ya, ¿no?, que el gobierno también está utilizando de alguna forma, podríamos decir, ciertos acuerdos, ciertos beneficios. Lo de hoy no es tan gratuito, el incremento salarial. Pasando a otro tema, quería preguntarte, hay denuncias del ala radical del movimiento al socialismo que el Tribunal Supremo Electoral ahora exige requisitos que no exigía la vez pasada. Entonces, en una audiencia pública han hablado de esto para escuchar los motivos del rechazo a las solicitudes, porque aseguran que fueron políticas y no técnicas. ¿Los vocales del Tribunal Supremo Electoral estarían respondiendo a la presión política del gobierno? Lo que has mencionado es correcto, Miroslava. Si vemos la convocatoria de Laucaeñe, vamos a ver que es muy parecida a la de Villa Tunari, ¿no? Es más, la de Villa Tunari tiene más nombres de dirigentes, tiene 8 y no solo 5. El Tribunal Supremo Electoral aceptó la realización del Congreso de Laucaeñe con una convocatoria que tenía las mismas falencias que las que tiene hoy la convocatoria de Villa Tunari. Y sin embargo, asistió al Congreso de Laucaeñe, supervisó la realización de ese Congreso y luego después en sala plena anuló los resultados del Congreso. Entonces ahí el equipo jurídico de Evo Morales tiene toda la razón. Ahí existe un impasse, digamos así, que no ha sido explicado adecuadamente por el Tribunal Supremo Electoral. Pese a ello, se puede decir que lo que debió haber hecho el Tribunal Supremo Electoral, apegado al Estatuto Orgánico del MAS, es que ni siquiera el de Laucaeñe debió haberse realizado, o si se realizaba no debió haber contado con la supervisión del órgano electoral. Yo creo que cometieron un error con Laucaeñe y después anularon el del Laucaeñe de una forma un poco grosera, con argumentos realmente muy poco sólidos, digamos así, y de esa manera quedaron, digamos, empatados los dos grupos, ¿no? Es decir, cada uno recibió el mismo grado de rechazo, y de esa forma el Tribunal Supremo Electoral pareció comportarse de forma ecuánime, podríamos decir, ¿no? Pero ese error que ha sido señalado por Diego Jiménez, el jefe jurídico de Evo Morales, efectivamente es un error que puede ser rastreado, y en eso tienen razón. Lo cual no significa que el Congreso de Villa Tunari tenga que ser ahora a fuerza legalizado, ¿no? Porque en efecto, tanto Laucaeñe como Villa Tunari incumplen con este requisito planteado en el Estatuto Orgánico del MAS, ¿no? Porque no hay consenso con las organizaciones matrices, porque las organizaciones matrices están divididas. Bueno, Rafa, sin duda vamos a tener unos meses con mucha presión al respecto en el tema político. Ya estamos viendo esas estrategias políticas que están empezando a utilizar, sobre todo este partido, que es el Movimiento al Socialismo. Aún nos resta visualizar cuáles son los pasos que va a tomar la supuesta oposición, o bueno, en realidad la oposición, que siempre ha sido más pequeña durante todos estos años. Hay también algunos personajes que aparecen, por ejemplo, Marcelo Claure, que ahora está empezando a hablar ya en la red social de X, o la ex Twitter, de temas económicos y temas nacionales, después de que habrían supuestamente dicho de que va a ser
podría ser un buen candidato presidencial. O sea, digo, va a haber muchísimas sorpresas todavía hasta fin de año. Sí, correcto. Y bueno, ha comenzado todo esto ya de forma muy áspera con el apresamiento de Alberto Echazú, con el tema del litio. Es decir, el señor Alberto Echazú es, podríamos decir, el segundo preso político o preso interpartidario, se podría decir, después de Santos Ramírez, ¿no? A Santos Ramírez también lo metieron preso y lo anularon por completo en aquel tiempo cuando el MAS comenzaba a gobernar, y ahora volvemos a encontrar un fenómeno parecido con Alberto Echazú, y ya es un agravio mayor, es decir, es meter a la cárcel desde una decisión interna del gobierno de Luis Arce a alguien que eventualmente está cerca de Evo Morales. Entonces yo creo que la división del MAS no es un teatro, es efectivamente ya un ajuste de cuentas muy completo, muy profundo, y que va a tener muchísimas consecuencias porque va a acarrear, ¿no es cierto?, un montón de denuncias y un montón de hechos y de acciones de fuerza que seguramente nos van a tener ocupados durante muchos meses antes de la elección. Rafa, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ahora que tú estás en México, aquí ya es de noche, me imagino que extrañas algo Bolivia, sobre todo a La Paz. Esperamos tenerte por acá muy pronto con tus obras. Yo soy muy fanática de la H Parlante, la sigo a través de Facebook y me gusta, me agrada mucho que sigas todavía palpando esta realidad política. Gracias, Miroslava. La H seguirá hablando, aunque dicen que es muda, pero eso no es verdad. Muchísimas gracias, espero tenerte en otra oportunidad entonces, Rafito. Muy buenas noches. Cuando quieras. Buenas noches.